Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Mientras repasaba esta palabra, me asustaba. Yo, en lo personal, me asustaba de la tremenda revelación que viene hoy para nosotros. Por muchos años, en la misericordia de Dios, Él me ha revelado muchos códigos financieros que he predicado. Pero esto tiene otra dimensión. ¿Para cuántos esta serie ha sido de bendición? Sabiduría financiera, parte 3. Ya recibimos la primera parte, ya recibimos la segunda parte. ¿Alguien recuerda la segunda parte de esta serie? ¿Cómo se llamaba la segunda parte de esta serie? Administradores astutos. ¿Se acuerda de esto? ¿Cuántos aquí recibieron astucia de parte del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor: los mando como ovejas en medio de lobos, de serpientes, de escorpiones, de todo tipo de criatura mala. Por lo tanto, sean mansos como la paloma, pero también sean astutos. Dios se emociona cuando tiene hijos intrépidos y astutos. Cuando mi padre decidió darme el carro por primera vez, los que somos padres aquí sabemos que son momentos emocionantes. Nunca había ido a una clase de manejo, pero siempre observé cómo él movía sus pies, cómo él hacía los cambios, incluso la forma de manejar. Yo manejo idéntico a como manejaba mi papá. Pongo las manos como las ponía él. Es todo porque me crecí viéndolo. Y cuando él me dio el carro por primera vez, literalmente yo manejé. Y recuerdo que cuando íbamos en carretera abierta y él me decía: maneja tú, porque él se sentía cansado en viajes largos. Recuerdo cuando veníamos a San Salvador de Oriente, tiempos, hace muchos años. Yo me veo más joven que usted. Hace muchos años, todavía cuando uno iba subiendo allá por Cojutepeque, había neblina. Imagínense qué tiempos eran. Había neblina. Pero tengo aquí en mi mente esos recuerdos cuando mi padre iba al lado mío como pasajero y yo iba manejando. Y yo tomaba la decisión de sobrepasar un vehículo en carretera abierta. Antes no habían autopistas de 4 carriles, sino que, y peor, todas esas curvas de allá de Lempa para acá. Entonces yo tomaba
esa decisión astuta e intrépida de sobrepasar para avanzar. Solo recuerdo que cuando lo hacía, esos son momentos en los que el miedo no te puede, sí, los nervios, el miedo no puede apoderarse de ti. Así que yo metía el acelerador y recuerdo como si fuera hoy mi padre viéndome de reojo con una sonrisa en su rostro y diciéndome: bien, Toretto. No me decía Toretto porque todavía no había esa película, pero no saben lo que yo sentía, que mi padre, que era un hombre seco, no tan amoroso, de pocos demostraciones, pero esa frase y esa sonrisa en su rostro y yo sintiéndome un conductor de Fórmula 1. Cuando uno decide ser intrépido, y creo que todo padre se enorgullece de acciones intrépidas de avance de sus hijos. Hoy la parte 3 de sabiduría financiera es increíble y yo le puse un subtema. Y el subtema de esta tercera parte de sabiduría financiera es el tesoro que solo los sabios reconocen. Diga conmigo: el tesoro que solo los sabios reconocen. Wow, increíble. Ayer nuevamente supervisaba la construcción allá afuera. Estábamos viendo específicamente temas eléctricos. Ampliación requiere nueva carga eléctrica, nuevos transformadores, nueva subestación, nueva carga. Y veíamos esos temas y una hija espiritual se me acercó y me dijo: en reiteradas ocasiones he querido abordarlo, pastor, pero nunca he podido, ya por mucho tiempo. Pero quiero decirle que es increíble lo que esta casa significa para mí. Nunca me imaginé que lo que usted predicaba diciendo: el que viene a la Frater ya no puede salir. Porque escúcheme esto, y no se trata de quién es el que predica o no, se trata de la presencia que hay en este lugar. La gente viene y encuentra respuesta. Gracias, ¿cuántos aquí han encontrado respuestas? La gente viene y encuentra respuestas y encuentra presencia. Dos poderosos tesoros increíbles. ¿Cuán importante es estar en un lugar donde encuentre yo respuestas? Y que usted venga en medio de confusión y se vaya con una respuesta certera, con nombre y apellido. Sobre todo que disfrute lo que experimentábamos hace un momento, su presencia, y su presencia sigue estando dentro de su vida en este momento. Eso me hizo recordar lo apasionado que he sido a lo largo de mi vida, y fui enseñado así también por mis padres, y fui enseñado también así en la iglesia en la que crecí, a ser apasionado por la casa de Dios. Algún día, cuando también saqué uno de mis libros, por ahora vamos a enfocarnos en Mujeres de Altar, en el libro Mujeres de Altar. Pero cuando un día sacaré un libro, y dentro de todas las historias que tengo, es que cuando Dios me dio luz verde para que esta obra naciera, habló a mi corazón
Teníamos 9 años congregándonos en otro lugar. Pero dentro de mi espíritu había una sed. Una sed por algo más. Mi espíritu necesitaba más. Y por un año orando por revelación y orando por confirmación. Si era de Él, si era su voluntad abrir una obra. Un año orando, clamando y aguantando un peso fuerte. Y cuando Dios vino y en su infinito amor, misericordia y voluntad me da el ok, yo recuerdo que sentí como si algo se soltó de mí, como si me soltaran cadenas. Sentí una libertad tan extraordinaria que corrimos. Le dije a mi esposa, vamos, y corrimos a buscar un auditorio. La lógica humana no entiende esto, porque no teníamos miembros. La iglesia no tenía una base de miembros. Era Suri que estaba chiquita, mi esposa, yo, mi mamá, mi abuela, una tía, que yo no entiendo por qué ellos siguieron mi locura. Una amiga, y así, como 8 personas. ¿Qué era lo lógico? Lo lógico, incluso hasta un pastor te puede aconsejar eso. Lo lógico, comienza en tu casa, en la sala de tu casa. ¿Me entiendes? Abre una célula, un grupito y arranquen así. Y a medida que vayan, pero yo no soy así. No fui enseñado así. Entonces nos fuimos y a buscar lo mejor para Dios. Sin lógica. No había directiva, no había en ese momento pastor. No, solo teníamos un ok de parte del cielo. Y me fui a una empresa muy conocida y les rentamos el auditorio. Un auditorio de butacas para 200 personas, con aire acondicionado, con un lobby, con proyector, de lujo, que costaba una cantidad de dinero mensual que usted no tiene una idea. Altísimo, altísimo. No importa, yo firmé el contrato. Y comenzamos a pagar esa renta. Y nos comenzamos a congregar 8 personas. Pero yo creo que cuando nosotros somos apasionados en creerle a Dios y en darle a Dios lo mejor, escúcheme, lo mejor, Dios se encarga de lo demás. Yo recuerdo que ese año financieramente nosotros crecimos increíblemente y obtuvimos ganancias que en 20 años no habíamos obtenido. En 20 años no habíamos obtenido. Usted sabe que el empresario se levanta de madrugada, se va de noche a dormir y no descansa, tiene carga, tiene estrés, tiene pensamientos, tiene llamadas, tiene que pagar, tiene que aquí. La vida del empresario es una vida, sale de un hoyo, lo tapa, abre otro y así va. Pero solo decidimos darle a Él lo mejor sin pensarlo, porque cuando uno va a darle a Él lo mejor, no metas tu lógica en el asunto, porque tu lógica te puede traicionar. Y eso hizo que Dios desatara finanzas. Cuando
Cuando hablo de el tesoro que solo los sabios reconocen, escúchame, el tesoro que solo los sabios reconocen. Entonces, me lleva el Señor a una parábola más, porque estoy basando esta serie de sabiduría financiera en parábolas. Y me lleva el Señor a una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 44. Una parábola muy corta, pero increíblemente explosiva en sabiduría. Si a mí me hubieran enseñado eso cuando yo era un muchacho, cuando comenzaba mi vida empresarial, pero no me lo enseñaron, pero gracias a Dios ya estaba en mi ADN y yo lo viví. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el reino del cielo es como un tesoro escondido. ¿Cómo está el tesoro? Dígalo fuerte, por favor. ¿Cómo está el tesoro? Escondido, porque no está el tesoro para cualquiera. Ya le enseñaba que esta es una iglesia de escogidos. Voltea a tu vecino y dile: tú no eres cualquiera. Gracias por su entusiasmo, pero alguien tiene que... Yo sé que usted está cansado, yo sé que el día ha sido difícil, pero ayúdeme, por favor. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo. ¿Cuántos se entusiasman cada día que aquí hay culto? En medio de su entusiasmo, al descubrir el tesoro, lo volvió a enterrar y a cubrir nuevamente. Se fue sin decir nada. Vendió todo lo que tenía. Juntó todo su dinero suficiente y entonces decidió comprar todo el campo. Fíjese que qué sabiduría más extraordinaria, porque estoy seguro que la mayoría de personas, al encontrar un tesoro, inmediatamente lo agarra y se lo lleva y se va. Pero este tenía una sabiduría que era otro nivel. Y él sabía que aquel campo completo estaba repleto de tesoros. Y esto es increíble. Cuando leo la parábola, Jesús compara el reino con un campo. Escúcheme. Jesús compara el reino con un campo lleno de tesoros. Me permite decirle esta noche que hay muchos templos, hay muchas iglesias, hay muchos auditorios, hay muchos eventos, hay muchos seminarios, pero Jesús habló de un campo lleno de tesoros. Y cuando Dios me mostró esto, me dijo: hijo, la Frater es un campo lleno de tesoros. Te he entregado un campo lleno de tesoros. No es una iglesia más, no es un auditorio más, no es una edificación más, es un campo lleno de tesoros. Pero no todos reconocen un tesoro aunque lo tengan enfrente. Fraternidad Emanuel es un campo de tesoros espirituales. Gracias, pero ese amén debería de tener más volumen. Fraternidad Emanuel es un campo de tesoros de revelación. Fraternidad Emanuel es un campo de tesoros de paternidad. Fraternidad Emanuel es un campo de tesoros de activación. Dios activa personas en este lugar. Fraternidad Emanuel es un campo de tesoros de propósitos. Es aquí donde muchos descubren el verdadero propósito por el cual Dios los creó.
Fraternidad Emanuel es un campo lleno de tesoros de cobertura. La cobertura que reposa sobre ti impacta tanto tu vida que te lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias, pero alguien debería decir gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto, pastor, con sabiduría financiera? Muchísimo. Hay campos donde la gente va y son campos vacíos y sin unción. Gracias. Hay campos donde la gente va sedienta, buscando un tesoro, pero no encuentran nada porque simplemente no lo hay. Me permite decirle que la bendición integral y completa en su vida depende de dónde usted se congrega. Gracias, pero yo sí lo creo. Hay gente muerta financieramente hablando, porque la tierra donde se congrega es una tierra infértil. Tiene mucho que ver. Cuando Dios te muestra esto, te sorprende. La gente dice, no, voy a esta iglesia porque me queda más cerca. Voy a esta iglesia porque siempre que llego hay sillas vacías y es más fácil para mí, es más cómodo para mí. No tengo que pelear por una silla. Voy a esta iglesia porque ahí sí hay parqueo. Y la gente anda buscando una congregación que le quede cómoda. Pero aunque no tenga tesoros escondidos y aunque no sea un campo fértil, la gente va por su comodidad. Falta de sabiduría. Tierras secas, donde no se siente nada. Dice la Biblia, la mucha letra mata el espíritu. Hay gente letrada que son eruditos de la ley, pero ahí no habita la presencia del Espíritu Santo. Ahí no se mueve la presencia del Espíritu Santo. Ahí no hay adoración genuina. Ahí no hay nada. No hay milagros, no hay sensibilidad, no hay lágrimas, no hay lenguas, no hay nada. Tierra común, tierra falsa. Y esto solo se te puede ser revelado con sabiduría. Cuando tú comprendes esto, entonces para nosotros sí es fundamental dónde nos congregamos. Porque depende de dónde nos congreguemos. Esa es la cobertura que tenemos. Es la palabra profética en la que caminamos. Y es lo que recibimos. Y es como avanzamos. Y es como Dios nos lleva según lo que está revelando dentro de aquella tierra. El tesoro que Dios te va dando con nombre, con apellido. Tú no eres el mismo que vino hace unos meses. Tú no eres el mismo que vino hace unos años. Tú has sido transformado por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo te ha cambiado. Tu mente, tu espíritu, tus fuerzas. Ahora ya no eres cualquier cristiano. Ahora eres un cristiano poderoso en el espíritu. Gracias, pero yo no sé si hay 2, 3 que dicen aleluya a eso. El proverbista dice en el capítulo 2, versículo 1 al 5: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría. No le prestes tus oídos a cualquiera que diga aleluya, amén. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos, y entonces comprenderás lo que significa temer al Señor, y entonces obtendrás conocimiento de parte de Dios. El hombre del que habla Jesús en la parábola buscaba, diga conmigo, buscaba. No podemos venir aquí a predicar cualquier cosa calendarizada.
nunca me había puesto a pensar la línea que Dios me daría como pastor, la revelación que Dios me daría como pastor. Y es que Dios no anhela que nosotros seamos cristianos de comida recalentada o de comida copiada, sino porque cada quien, yo no puedo venir a pretender traerle un platillo que fue destinado por el cielo para un territorio que no es mi territorio. Por eso Dios le está dando estrategias a sus hijos, dependiendo del territorio en el que están. Y yo no quiero la estrategia que tiene el otro, ni quiero la estrategia que tiene el de Miami, ni quiero la estrategia que tiene el de Colombia, ni quiero la estrategia que tiene el de México. Yo quiero que Dios me dé mi propia estrategia. Yo tengo un Dios poderoso, no tengo un Dios monótono, yo tengo un Dios omnipotente. Cuando yo entiendo eso, entonces me metí con el Señor y le dije: Señor, dame, ¿qué palabra necesita tu gente? Y comenzó a ser común la frase, vine a la frater. La gente que me da testimonio me dice: pastor, recuerdo el día, el culto al que llegué. No sé usted, pero yo he recibido cientos de testimonios. Recuerdo el culto que llegué por primera vez y usted predicó esto, pastor. Era como si todo el mundo a mi alrededor no existiera y usted estaba hablando a mi vida, y era precisamente lo que yo estaba viviendo, era precisamente lo que yo estaba necesitando. Era mi nombre, era mi apellido, era lo que yo necesitaba, era el tesoro escondido que yo buscaba. Wow. Así andan las almas buscando, necesitadas, hambrientas, sedientas de un tesoro que no está en cualquier lugar. No en todo lugar habita la presencia de Dios. Dios escoge territorios específicos. A Él sea la gloria. Es su soberanía. Esto no depende de mí, no depende de usted. Es su soberanía, es su voluntad, es su propósito. Cuán maravilloso es el Señor, que Él nos ha plantado en esta tierra. Alguien tiene que decir amén a eso. Él te trajo a este oasis, Él te trajo a este territorio para que aquí tu vida fuese transformada. ¿Para cuántos esta iglesia es un territorio de bendición? Esto tiene que ver con sabiduría financiera. Dice el Salmos capítulo 132, 13: pues el Señor ha escogido a Jerusalén. Escúcheme esto: fue Dios el que escogió a Jerusalén. Dios pudo haber escogido Betel, Dios pudo haber escogido Samaria, Dios pudo haber escogido Siria, Dios pudo haber escogido Egipto, Dios pudo haber escogido Turquía, otros territorios. Dios pudo haber escogido otros territorios, pero Él escogió Jerusalén. Y dice, escúchame esto, dice el salmista, dice: y ha querido que ahí sea su hogar. No entiendo, y por eso decía, el tesoro que solo el sabio reconoce. Porque sí hay lugares donde Él escoge habitar. Gracias, pero esto a mí me vuela la cabeza. Sí hay lugares donde Él dice: en la frater, ahí quiero habitar. Ahí quiero que mi presencia se mueva. Ahí quiero que la adoración se manifieste. Ahí quiero producir milagros. Ahí quiero que mis hijos salgan transformados. Dice el versículo 14: este es mi lugar de descanso para siempre, dijo el Señor. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Y dice el versículo 15: bendeciré a esta ciudad.
Quiere decir que donde habita la presencia de Dios, allí hay bendición. ¿Cómo yo voy a congregarme en un lugar donde no haya presencia de Dios? ¿Cómo yo voy a congregarme en un lugar donde solo porque mis padres fueron allá, mis antepasados fueron allá, pero si no hay presencia, corre de allí, vete de allí? Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Dónde está la presencia de Dios? Dice, bendeciré esta ciudad y la haré próspera. Claro que tiene que ver con sabiduría financiera, el territorio donde yo me ubique. Saciaré a sus pobres con alimento, vestiré a sus sacerdotes con santidad, sus fieles servidores cantarán con alegría. Cantaremos con alegría. Y dice el Señor, y allí aumentaré el poder de David. Mi ungido será una luz para el pueblo, y vestiré de vergüenza a los que se levanten como sus enemigos. Pero el rey que yo levante ahí será un rey lleno de gloria. Donde Dios decide habitar, allí hay unción, allí hay presencia. Y donde hay presencia, hay revelación. Y donde hay revelación, hay sabiduría. Y donde hay sabiduría, hay prosperidad. Y donde hay prosperidad, habrá herencia de generación en generación. Alábale porque Él vive. Levanta una alabanza al Rey de Gloria que te trajo a este territorio donde tú le alabas y donde estás recibiendo sabiduría de parte de Dios. Claro que la sabiduría está ligada a la casa espiritual correcta. Diga conmigo, la sabiduría de Dios está ligada a la casa espiritual correcta. ¿Me permite decirle que hay tiempos y temporadas? Yo no vine aquí a hablarle en mal de otras casas, pero yo vine a incomodar a personas y a corazones, incluso que están aquí, que me están viendo. Gente que el Espíritu mismo los está incomodando. No te equivocaste de congregación antes. No, fue parte del proceso de Dios. Pero ya Dios te quiere transicionar a una tierra diferente, a una tierra de presencia, a una tierra de bendición, a una tierra de prosperidad, a una tierra de sabiduría, porque ha llegado el tiempo de levantar tu cabeza, ha llegado el tiempo de levantar tu ministerio, ha llegado el tiempo de encender tu espíritu, ha llegado el tiempo del remanente que Dios ha preparado en este país. Alguien Dios le está hablando. Si Dios te está moviendo, muévete. Si tu espíritu está seco, muévete. Si no sientes nada, muévete. Proverbios capítulo 24 versículo 3 dice: una casa se edifica con sabiduría. ¿Cómo se edifica la casa? Con sabiduría. Y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos. Wow. De toda clase de riquezas y de objetos valiosos. Y los sabios son más poderosos que los fuertes. Escúcheme esto. Vale más ser sabio que ser fuerte. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo de sabio. Wow. La victoria depende de que tengas muchos consejos sabios. ¿De qué está hablando el proverbista? Está hablando de tu casa espiritual. Está hablando de una casa. Y donde está la casa que Dios ha establecido, hay sabiduría. Y donde hay sabiduría, las habitaciones se llenan. No puede haber una silla vacía.
Una iglesia que está vacía, no hay sabiduría, no hay respaldo, no hay presencia. Gracias, pero alguien me... No, yo quiero predicarle a gente que esté entendiendo lo que estoy predicando. Diga conmigo: casa, sabiduría, habitaciones llenas. Y cuando las habitaciones están llenas, viene la riqueza, viene el poder y viene la victoria. Vamos, levante una alabanza al Señor. Cuando el hombre llega al campo correcto, cuando yo me muevo al campo correcto que Dios tiene para mí, lo descubro. Pasa aquí. ¿Qué hay en este lugar? Y lo que me enseña el Señor en la parábola es: ¿descubriste el campo? Trabaja en él. Porque los tesoros no se encuentran en la superficie. Este hombre tuvo que excavar y buscar. No fue algo esporádico de un día. Hay gente que viene y vive una experiencia y se va y no vuelve. Estamos hablando de eso. Este hombre tuvo que excavar, buscar, y no fue algo esporádico. Fue persistencia y determinación. Muchas veces la guerra se te levantará mientras estás excavando. Vienes y excavas y te vas gozoso, con alegría, dice la palabra del Señor. Pero aún no has encontrado el tesoro. Dios está probando tu determinación. Y sigues viniendo y sigues excavando y se te levanta una servidora a hacerte la guerra. Y se te levanta el día que vienes y no hay parqueo. Una hermana vino una vez, parqueó su carro allá afuera y una rama se cayó y le cayó encima al carro, le quebró el parabrisas, le quebró las vías, le quebró todo. Pero ella no dejó que el enemigo le robara la bendición y siguió congregándose y siguió adelante, porque cuando estás en el campo correcto enfrentarás batallas difíciles. Claro, el enemigo no se va a levantar cuando estás en un lugar muerto. El enemigo se te va a levantar cuando te quiere sacar del terreno de tesoros escondidos. Hay que trabajar duro en el campo de mis tesoros. Cuando yo encuentro el campo de mis tesoros, diga conmigo: este es el campo de mis tesoros. Cuando yo encuentro el campo de mis tesoros, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? Porque Dios en su amor me trajo al campo. Escúcheme, escogido, porque estos tesoros no los descubre cualquiera. Es la misericordia y la sabiduría de Dios la que te trajo a este lugar. Pero si Dios te trajo, Él hizo su trabajo. ¿Cuál debe de ser mi trabajo? Trabajar en el campo. Proverbios capítulo 14 versículo 23 dice: el trabajo trae ganancias. La gente quiere solo sentarse y ser un incógnito. La gente quiere no pertenecer, pasar desapercibida, venir nada más y como ladrón llevarse algo, pero no ponerse la investidura. ¿Está entendiendo eso? Pero cuando yo me identifico con el terreno, con el territorio, con el campo, y me enamoro del campo, y entiendo que ese campo es el de mis tesoros, entonces lo que yo debo de hacer es trabajar en aquel campo. Y el trabajo, dice el proverbista, me traerá ganancias. Escúchame, porque mientras no trabajes en el campo de tus tesoros, no habrá ganancias. Cuando yo entendí esto hace un montón de tiempo, Dios me dijo: no le cierres la puerta a la gente que quiere servir. Vino un nivel de revelación a mi vida y entendí: caramba, yo vengo de una estructura donde para servir tenía que pasar 4 años en un instituto bíblico.
Tenía que ser bien visto porque se vuelve una corrupción allá adentro. Y si el capataz que han puesto para que supervise que todos sean santos, porque solo el santo puede servir. ¿Santo cómo? Tanto en su falda, tanto en su vestido, tanto en su mantelina, tanto en su manera exterior. Mi esposa fue una vez a ministrar a una iglesia en Houston donde todas eran santos. Y cuando ella comenzó a predicar y comenzó a ministrar, todas las santas, escuchen, esto es real, todas las santas, vestidas hasta aquí, con sus mantelinas en las puertas, la que recogían la ofrenda, la que estaba de asistente pastoral, comenzaron a manifestarse los demonios dentro de ellas y comenzaron a vomitar por todos lados y todos estaban endemoniados. Porque viven en hipocresía. Porque creemos que debemos estar capacitados para servir. Yo me voy a la escritura. Jesús comienza a ver gente sin capacitación. Sígueme, 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 sígueme. Deja todo y sígueme. Vamos a ganar almas. Vamos a servir. En el camino te irás capacitando. En el camino Dios te irá llenando. En el camino Dios te irá enseñando. Pero yo no puedo limitarte a que no sirvas, porque cuando yo descubro el territorio de mis tesoros, es inevitable que yo tengo que trabajar en el campo para descubrir mi tesoro. Alguien tiene que decir amén a eso. Es una locura que desbarata todo el nivel religioso que se ha manejado por años. No, era un filtro, un gran filtro para que fueras graduarte y para que sí pudieras pasar todos los filtros. ¿Cuánta gente se devolvía al mundo? ¿Cuánta gente volvía atrás? Porque el filtro, ese tipo de estructura religiosa es matemos al recién convertido, pongámosela más difícil, más difícil. Pongámosela más difícil. ¿Quién inventó eso? Ridículo. Y lo predicaré aunque me detesten y no me inviten a reuniones pastorales y no me quieran, y no me importa. Yo no necesito estar rodeado de pastores. Yo estoy rodeado de Cristo. El Espíritu Santo está conmigo. La gente viene y dice: queremos servir, pastor. Vamos a servir. En el camino Dios te irá transformando. En el camino Dios te irá capacitando. Pero no podemos negarle ese código a las almas. Es algo. Porque si yo le estoy negando el trabajo en la obra a la gente, le estoy negando sus ganancias. Dice, pero el solo hablar lleva pobreza. Dice, pon el proverbista, dice, el trabajo trae ganancias, pero el que bla, 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 vive pobre. ¿Cuánto bla, bla, bla hay en las iglesias? Y no trabajan. ¿Cuántas almas tú has ganado? ¿Cuántos amigos estás trayendo a la iglesia? Hoy en la mañana vinimos a la oración de las 5 de la mañana. Habían muchas personas aquí. Estábamos orando. Y después de orar, claro, uno se queda en la coinonía de los hermanos, saludándose unos a otros. Y allá atrás me encontré a unos hijos espirituales que por años fueron clientes míos de la empresa. Señores mayores, empresarios de finanzas.
de finanzas. No le estoy hablando de... Estoy hablando de gente que si hoy deciden ir a un viaje a Europa, van a un viaje a Europa, tienen la solvencia. Mayores los dos, uno con una escoba y el otro con un trapeador, allá trabajando en el campo de sus tesoros. Solo los sabios, solo los sabios. Hay quienes vienen a robarse el papel higiénico, pero hay quienes vienen a trabajar en el campo de sus tesoros. Alguien tiene que decir amén a eso. Dice versículo 24: la riqueza es una corona para los sabios. ¿Quién te dijo que ser pobre era la voluntad de Dios para nosotros? ¿De dónde sale esa teología falsa, ridícula y fuera de lugar? ¿Por qué los religiosos se oponen a que usted sea próspero? ¿Por qué los religiosos se oponen a que Dios lo engrandezca, lo levante? ¿De dónde viene eso? Del infierno. Una teología completamente fuera de lugar. ¿De qué estamos hablando? Dios dice la Biblia, enriqueció a Abraham, enriqueció a Isaac, enriqueció a Jacob. Dice la riqueza es la corona de los sabios. Por eso Dios quiere que usted sea sabio. Claro, hay mucha gente a la que Dios no le da riquezas porque no tiene el nivel de sabiduría que necesita para tenerla. Por eso Dios me dijo en el año 2026: llena a mi pueblo de sabiduría, porque los voy a sacar de la pobreza, porque los voy a sacar de la miseria, porque los voy a llevar a terrenos que nunca antes han experimentado. Quiero decirte, fraternidad Emanuel, trabaja en la obra. No te canses de trabajar en la obra. Ama darle la prioridad al Señor. Sírvele con todas tus fuerzas. Sigue aprendiendo la palabra del Señor. Honra a tus pastores. Empuja la carreta del reino y sométete a la autoridad de Cristo. No basta con asistir a un campo, hay que trabajarlo. Diga conmigo, no basta con asistir al campo, hay que trabajarlo. Cuando yo en sabiduría descubro el campo aprobado por Dios para mí, escúcheme, no cualquier campo, el campo aprobado por Dios para mí, entonces no me debo de ir nunca de aquel lugar. Cuando yo descubro el campo aprobado de Dios para mí, no me debo de ir de ese lugar. Allí Dios me quiere tener. Ahí mi vida está experimentando un cambio, una transformación. Ahí me alimento. Ahí siento que mi espíritu se estremece. Ahí la palabra me llena de gozo y también me reprende y me golpea. Allí es donde Dios quiere que yo esté. No me debo de ir nunca y debo de trabajar allí, porque esa es y será mi mayor garantía. Escúcheme, la mayor garantía en su vida completa y en su vida financiera será trabajar y nunca irse del lugar aprobado por Dios para usted. David hablaba con Dios. Escúcheme esto. David hablaba con Dios y el sueño de David era construirle templo. Wow. David quería que el arca, que representaba la presencia de Dios, no anduviera de lugar en lugar y de carpa en carpa. Había en David un corazón especial. Quiero darle lo mejor a Dios. Otro nivel, otra locura de sabiduría. Nunca nadie se había preocupado por eso antes que David. Por eso la Biblia dice que Dios amaba a David. Y por eso la Biblia dice que el corazón de David era conforme a su corazón. Porque David quería darle a Dios lo mejor. Y parecía que David estaba loco. Porque ¿cómo encajuelar la presencia de Dios en 4 paredes?
Cualquiera diría es una locura. Pero el sueño de David era que hubiera un lugar donde se le adorara. Entonces David le dice al Señor: permíteme construirte templo. Y no quiero cualquier templo, quiero darte lo mejor. Pero por detallitos en la vida de David, diga conmigo, detallitos, Dios le dijo a David: no serás tú, pero te amo. Quiero que sepas que te amo, pero no puedes ser tú, será tu hijo. Entonces David, que era un apasionado por la presencia de Dios, al recibir la revelación de parte de Dios y al Dios negarle, si se pudiera decir así: no vas a poder construirme templo, no quiero que me construyas templo, pero sí lo hará tu hijo. David comienza, con el nivel de sabiduría que tiene, a discernir y a decir: no puedo construir, pero sí puedo preparar. Escúchame, no puedo. La prohibición de Dios es no construir, pero en ningún momento Dios me ha prohibido preparar los materiales para la construcción. Sabiduría. Entonces David comienza a acumular hierro, plata, oro, bronce, mármol, riquezas, la mejor madera. David comenzó a poner a disposición de Dios todas sus finanzas. No quiero un tesoro para mí, quiero para Dios, quiero para Dios, quiero para Dios. Descubrí el campo de mi tesoro. Y cuando yo descubro el campo de mi tesoro, estoy dispuesto a dejar todo. Y dice la Biblia que David le dejó a su hijo Salomón todos los materiales de construcción. Pero vino un loco peor que su padre. Porque Salomón pudo haber dicho: mi padre me dejó tantas columnas, tanto oro, tanta plata, listo, vamos a construir. Pero Salomón, dice la Biblia, que aumentó. Yo quiero que mis hijos, después de recibir un legado, aumenten la locura por servirle a Dios, aumenten la riqueza para levantar más templos para Dios. Salomón trabajó en aquel campo emocionado, feliz, con todos los recursos, sin escatimar. Diga conmigo, sin escatimar. Hasta el día en el que dedicó el templo. Wow, qué emoción debió haber sentido Salomón el día que el templo estuvo terminado y dedicó el templo. Dice la palabra del Señor que hizo la siguiente oración. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22, dice: y luego Salomón, de pie en el altar del Señor, ya el templo estaba terminado, Salomón estaba en el altar. Dice: frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto, muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tus promesas a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando dijiste: si tus descendientes cuidan sus comportamientos y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple estas promesas que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero y dice, escúcheme esto que le dice Salomón a Dios en la oración: pero ¿es realmente posible que Dios habite en este templo? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido, que es el templo más maravilloso sobre la tierra. Pero ¿será que tu presencia puede habitar aquí? Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica.
Oh Señor, mi Dios, oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo. Salomón dice que noche y día tus ojos estén sobre este templo. Un campo de tesoros. Este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Dios dijo desde el cielo, mi nombre estará en ese lugar. Entonces, Padre, que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Y dice la Biblia que oró, bendijo al pueblo. Dice la Biblia que hubo alegría y gozo en aquella dedicación del templo. Y el siguiente día, diga conmigo, el siguiente día, Dios se le apareció por segunda vez a Salomón. Wow. Cuando yo me enamoro del campo, cantan ángeles, santo. Santo, Exaltado Dios, santo y santo. por siempre. Vamos, dilo. Cantan ángeles, santo, y clama la creación. Santo, Exaltado. exaltado Dios, santo, santo por siempre. Dice que el siguiente día la gente se fue gozosa, alegre. Nunca habían experimentado lo que era un templo. Llegar, sentarse. No menosprecie ese lugar. Ya tenía el pueblo un lugar donde llegar, encontrar su presencia, adorarle, llevar sus ofrendas. El pueblo estaba acostumbrado a llevar ofrendas a los montes. Entonces estaba tan agradado Dios con Salomón que dice en el capítulo 9 versículo 1 al 3, dice: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real, y llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Y entonces el Señor se le apareció a Salomón. ¡Woo! Por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración, hijo. ¿Qué oración? La que hizo en la dedicación, la que leímos. Escuché tu oración, quiere decir, estuve en la inauguración. Escuché lo que me pediste y he apartado este templo para que sea santo. No, yo estoy hablando de un territorio, de un campo que Dios escogió para que fuese santo. Cuando Dios escoge el campo, nadie puede maldecirlo. Cuando Dios escoge el campo, ahí está su presencia. He oído tu oración, he apartado. Escúchame, he apartado. Quiere decir, esto es otro nivel, esto es otra cosa. Ustedes están apartados. He apartado este templo para que sea santo. Este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Donde mi nombre será honrado. Y dice, me encanta esto, dice: yo lo vigilaré. Cuando mis hijos ponen la botella allá afuera, yo estoy vigilando. Cuando vienen a la oración por la madrugada, yo estoy vigilando.
Cuando me adoran y levantan sus manos y me aplauden y me dicen aleluya y me dicen amén y se gozan y me cantan y reciben mi instrucción, yo estoy ahí, mis ojos están ahí, yo estoy presente en medio de ellos. Donde mi nombre será honrado, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado en mi corazón. Oh my God. Hay campos que Dios aprecia, porque allí no se busca el protagonismo de un hombre, porque ahí no se busca levantar un nombre, no se compite para ser grande, porque ahí no se escatima, porque ahí se le da lo mejor, porque ahí no se le prohíbe a mi gente que me adore, porque ahí no hay horarios ni agendas humanas. Mi pueblo entra y no sabe a la hora que va a salir, porque es mi Espíritu Santo el que lo ministra, es mi Espíritu Santo el que se mueve, es mi Espíritu Santo el que habita en ese lugar. Amar la casa de la presencia de Dios y trabajar en ella activa prosperidad en los que la trabajan. Sabiduría financiera. El hombre de la parábola entendió esto, que el campo era valioso, que el tesoro estaba allí escondido, había que trabajarlo. Y cuando el hombre trabajó, encontró el tesoro. ¿Cuántos han encontrado un tesoro en este campo? Me permite decirle que aquel hombre no llegó a aquel campo por moda, no llegó a aquel campo por comodidad, no llegó a aquel campo por la gente. Descubrió que Dios estaba en aquel campo. Tu mayor tesoro está aquí. Y entonces dice que el hombre se fue, vendió todo. Cualquier loco diría, ya el pastor va a decir, vayan y vendan sus propiedades y traigan el billete. Le preguntaba al Señor, ¿qué significa, Señor? Fue, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y Dios me dijo, hijo, Él reordenó sus prioridades. Escúchame. El hombre fue y reordenó sus prioridades. Entendió algo que se le fue revelado. Vender todo no significa vender tu casa, tus bienes, tu negocio, tus propiedades. Significa quitarle prioridad a todo lo que compite con el reino. Gracias, pero usted tiene que entender eso y alabar al Señor. Todo, absolutamente todo, dejó de tener valor para él. Y entonces su vida entera giró en función del campo. Escúcheme. Pues vendió todo lo que tenía. Esto no me sirve de nada. Mi cartón no me sirve de nada. Mi negocio no me sirve de nada. Mi casa no me sirve de nada. Mi bodega no me sirve de nada. Todo lo material no me sirve de nada. Ahora tengo que ordenar mis prioridades. Fue y ordenó sus prioridades y entonces puso en primer lugar el campo. Esto es una locura que solo un sabio entiende. Cuando el sabio entiende eso, entonces tiene total lógica venir a cada servicio, no fallar a un culto. Entonces tiene completamente lógica tener que renunciar. Usted no puede ir a un baby shower y decir no voy a ir a la iglesia porque tengo baby shower. No sé si usted me está entendiendo esto. Gracias. Usted no puede dejar de venir a la casa, al campo,
porque usted tiene un cumpleaños. Usted no puede venir a dejar de venir porque se le atraviesa un negocio. Que se quede cualquiera, pero ahora mi prioridad ha cambiado. El campo es primero para mí. Gracias. Alguien tiene que decir amén. Estamos hablando de tiempo, energía, recursos, compromisos, enfoque. El reino no acepta segundos lugares. El campo no está capacitado para gente mediocre. Pastor, pero solo una vez voy a faltar. Esa vez que faltaste. La gente dice, pero pastor, pero una vez que falte no es malo. No, yo no te estoy diciendo que sea malo. Dios no le dijo a Marta que era malo ir a hacer pupusas. Escúchame. Alguien que me ayude porque se me está ahogando el cipote. Escúcheme esto. Póngame atención aquí. Dios no le dijo a Marta que era malo ir a hacer las pupusas y el chocolate. Pero Dios le dijo, pero María escogió lo mejor. No es malo irte al baby shower, pero hay unos que escogen lo mejor. No es malo irte a hacer un negocio. Ahí voy a venir el domingo, pero hay unos que escogen lo mejor. Los que escogen lo mejor se llevan la porción de sabiduría que Dios tenía para ellos. El hombre compró el campo. Diga conmigo, compró el campo. No compró el tesoro, compró el campo. No solo se vive de experiencias y de eventos. Hay gente que va al evento. Compró el tesoro, mas no el campo. El tesoro se va. El campo te sigue dando. El campo te sigue dando. Sigues excavando y el campo te sigue dando. No podemos vivir de un culto, no podemos vivir de un evento. Tienes que permanecer. Diga conmigo, quiero permanecer. Quiero cuidar. Quiero servir. Quiero defender mi campo. Quiero trabajar en mi campo. Esta casa es el campo donde Dios ha decidido que habites. Yo dije que esta casa es el campo en la que Dios ha decidido que habites. Donde Él te habla, donde Él te revela, donde Él te sostiene, donde Él te sana, donde Él te guía, donde Él te lleva de victoria en victoria, donde Él está desarrollando tu espíritu, fortaleciendo tu espíritu. Estás en otro nivel ahora. Y Dios te dice, si eres sabio, cuida este campo, ámalo, hónralo. Porque quien ama el campo encuentra los tesoros siempre en él. Dios te habla puntualmente esta noche y te dice, nunca te vayas. Nunca te vayas. Cierro con esto. Y cantamos eso hermoso que cantamos. Que cantamos. No me vayan a salir con otra cosa que a veces ustedes me salen con. Cierro con esto. El salmista dice en el capítulo 92, versículo 12, pero los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como el cedro del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Hay gente a la que Él tuvo que trasplantar. Dios te trasplantó. Bendecimos el territorio y el campo en el que un día tuvimos, pero Dios te trasplantó. Y dice la Escritura, trasplantados a la casa del Señor, entonces florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez.
aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y entonces declararán: el Señor es justo. Diga conmigo: el Señor es justo. Dígalo fuerte: el Señor es justo. Es mi roca y no existe maldad en él. Hay gente a la que Dios ha trasladado, ha trasplantado. Si tú has sido trasplantado a este territorio, hay cosas que a lo mejor en otro ámbito de tu vida han estado complicadas. En lo emocional, ha habido una guerra en tu mente, ha habido una guerra, pero tú no sabes por qué Dios te trasplantó a este lugar. Pero creo que la sabiduría infinita de Dios hoy te lo está revelando y te lo está mostrando. Pero hay personas aquí, y no dudo de esto, hay personas que vinieron esta noche a este servicio preguntándole al Señor: ¿será que me trasplantarás para la Frater, Señor? Incluso hay gente viéndome por la TV preguntándole al Señor: ¿será que usted me trasplantará a esa congregación? Yo no conozco, pero cuando veo los en vivo siento la presencia que hay en ese lugar. Y si ese eres tú, escúchame, personalmente, no le hablo a los hijos de esta casa que ya son hijos. Si usted es hijo, es hijo. Y esta palabra solo reafirma. Pero aquí hay alguien que vino a ser trasplantado. Y si ese eres tú, ni dudes ni un segundo. Ven, corre al altar, quiero verte.